Nuevamente les doy la bienvenida a este seminario y los dejo con Osvaldo Molina para dar inicio al programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julia. Quiero empezar agradeciendo a COMEX por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí y acompañarlos. Así que eso. Y antes de iniciar la presentación, que en breve va a aparecer en pantalla, creo que vale la pena pensar por unos momentos y con un ejemplo simple cómo es percibida la descentralización y cuán frustrante puede ser su falta de efectividad para mejorar el bienestar de los más vulnerables. Entonces, pensemos por un momento, por ejemplo, en una población que no cuenta con servicios de saneamiento, es decir, un centro poblado en donde viven esos aproximadamente 2,5 millones de peruanos en el ámbito urbano que no tienen este servicio, o 5 millones en el ámbito rural que no cuentan con alcantarillado y saneamiento. El gobierno subnacional, vamos a decir local o regional, vamos a imaginarnos esto, imagínense que se acerca a este poblado y promete brindar acceso a servicios de saneamiento a los pobladores, quienes, como ustedes se pueden imaginar, van a estar muy contentos, se van a alegrar efusivamente. Recursos para lograr esta empresa no son el problema. De hecho, quizás no lo sabemos todos, el Perú entre 2017 y 2019 invirtió el 35% de lo necesario para cerrar toda la brecha de agua y saneamiento en el país. Imaginen ese dato. Así que con grandes expectativas, vamos a imaginar, empiezan estas obras, en este ejemplo que estamos haciendo, llegan los trabajadores a este poblado y se abren las zanjas. Pero, sea por incapacidad o por corrupción, esta obra se detiene y se vuelve una más de las muchísimas obras paralizadas en el país, que tristemente forman parte, pues, de nuestro paisaje regional, junto con hospitales o postas sin culminar. Sin embargo, ahí no termina la tragedia para ese poblador que se encontraba esperanzado. En un estudio de Antonella Bancalari, una investigadora peruana que actualmente es investigadora visitante de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, ella encontró que en el Perú las obras paralizadas de alcantarillado entre el 2005 y el 2015 llevaron a un aumento de la mortalidad infantil. Así como lo escuchan, yo sé que es sorprendente el dato, pero a un aumento de la mortalidad infantil. Es decir, estas obras paralizadas matan, ¿no? Y las zanjas, ¿por qué? Porque las zanjas abandonadas implicaron obviamente frenar el flujo de agua a los hogares, lo que a su vez obligó a las familias a conseguir este recurso de otras fuentes no seguras, pero asimismo estas zanjas que fueron anegadas luego por la lluvia cerca de las viviendas terminaron convirtiéndose en focos de infección de enfermedades y en espacios peligrosos, ¿no es cierto?, que generaban accidentes infantiles. Y de hecho, si ustedes revisan los periódicos, van a encontrar casos de eso en las regiones. Así que yo creo que este ejemplo, este pequeño ejemplo, puede darnos una idea clara de cómo el proceso de descentralización ha transitado pues de la esperanza a la frustración. Entonces, yo quisiera pedir, a ver, por favor, adelanten los slides, ¿sí? Entonces, hoy día, justamente para poder entender, el siguiente slide, por favor, justamente para poder entender cómo ha podido pasar esto, vamos a conversar sobre la descentralización fallida. Siguiente, por favor. Y lo primero es entender el inicio del proceso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Qué se buscaba con la descentralización? Y de hecho, se espera que una provisión descentralizada de servicios públicos sea más eficiente que una centralizada, debido a que se espera que pueda responder mejor a las necesidades locales. Y de hecho, conforme el país es más heterogéneo, como es el caso de nuestro Perú, mayores deberían ser los beneficios de una gestión descentralizada. Entonces, ¿qué se esperaba con la descentralización? Se esperaba, como ha señalado Julia hace unos minutos, mejorar los servicios locales gracias a la proximidad entre el gobierno y los ciudadanos, fortalecer el proceso democrático en la toma de decisiones, incrementar la eficiencia en la rendición de cuentas, imagínense lo que les digo, y en la calidad del gasto público, y lograr, pues, un crecimiento económico regional más equilibrado. Recuerden, esto partió en un momento en donde el país estaba muy centralizado. Veamos qué tan lejos, pues, han podido llegar a estos objetivos, qué tanto se han podido cumplir. Pero antes de eso,
Siguiente, por favor. Con estos objetivos en mente, ¿ya? Quiero pasar con ustedes muy rapidito el proceso, ¿ya? Porque de hecho la descentralización viene a ser uno de las grandes reformas institucionales del Perú del siglo XXI, ¿no? Y recordar que la descentralización que hoy vivimos es un proceso complejo que se inició en los 80, ¿sí? Pero que lo que nosotros vivimos empezó realmente en el 2002, ¿no es cierto?, cuando se aprobó la ley de reforma constitucional, en el que, como Julia decía, el Perú pasó a tener 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local, y quedó dividido en 24 regiones, una provincia constitucional y 1.874 municipios. Pero si ustedes buscan la gran ley que marca el inicio de la descentralización, es la Ley de Bases de Descentralización, que ahí lo tengo ahí como subrayadito, en donde no solo se creó el Consejo Nacional de Descentralización, sino que también se diseñó el proceso, ¿no es cierto?, de descentralización. Se tuvo 5 etapas en un proceso que se esperaba sea ordenado. Una primera etapa, por ejemplo, en donde se iba a dar a los gobiernos locales y regionales transferencia de activos y asistencia técnica. Una segunda etapa en donde se esperaba consolidar el proceso, ¿no?, a través de la integración o fusión de departamentos en macroregiones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Las macroregiones era la segunda etapa. La tercera etapa, recién la tercera etapa, era la parte de realizar la transferencia de competencias sectoriales sin incluir educación y salud, porque la educación y salud era la cuarta etapa, era lo último que se hacía. Sin embargo, como es bastante claro, lamentablemente este proceso no se llevó como se esperaba. Ya en la segunda etapa de este proceso, ya el diseño colapsó, ¿no es cierto? Porque cuando se realizaron los referéndums para integrar a los departamentos en macroregiones, todos los intentos fracasaron. Entonces, ya en el 2005, ya el diseño inicial que se tenía con macroregiones como un nivel intermedio político, fracasó. Y de hecho, hoy lo que tenemos que son 25 regiones, que en el fondo son los departamentos originales, ¿no? Y si bien la normativa aprobada delimitaba responsabilidades entre los 3 niveles de gobierno, pues no se revisaron claramente en este proceso las competencias ni la capacidad para ejercerlas efectivamente. Y el proceso de verificación de estas capacidades y competencias, al final terminó siendo un proceso de corroboración de cumplimiento de requisitos formales mínimos, ¿no?, en lugar de un proceso que asegurase niveles de gobierno, que los gobiernos subnacionales estuvieran realmente preparados. Al respecto, me gustaría citar a Miguel Castilla en el libro de propuestas del Bicentenario. Él señala, y cito textualmente: la transferencia de competencias se convirtió en un proceso administrativo acelerado, en lugar de mantener el principio inicialmente contemplado de entrega gradual acorde a las capacidades de cada municipio. Y de hecho, ustedes pueden observar que recién en el 2007 la Ley del Poder Ejecutivo se aprueba, lo que muestra cuán poco liderazgo político asumió el gobierno central, ¿no es cierto? Y para que vean cuán acelerado fue este proceso y desordenado, se convoca elecciones de gobiernos regionales antes de tener una ley orgánica de gobiernos regionales, imagínense. Y como le decía, no solo el tema de las macroregiones del diseño original no se cumplió, sino que ese Consejo Nacional de Descentralización que se había creado al inicio terminó pues siendo adscrito a la PCM y perdió completamente peso institucional. Entonces, yo creo que ahí muestra claramente el inicio de los problemas. Siguiente slide, por favor. ¿Sí? Entonces, ahí uno tendría que preguntarse, ¿se cumplieron los objetivos? ¿No? Uno cabría preguntarse si realmente se cumplieron los objetivos, ¿no? Y ahí, a ver, después de más de 2 décadas, todavía existen enormes brechas entre Lima y las regiones. Por ejemplo, mientras Lima tiene en agua y saneamiento por encima del 90%, las regiones 70%, 80%, ¿no? En Internet, 67% en Lima, 40%. Y esto a pesar del considerable incremento en el presupuesto asignado a los gobiernos subnacionales, que de hecho, en ese tiempo, entre el 2007 y 2022, se ha cuadruplicado y es mayor al monto del gobierno central. Siguiente, por favor. ¿Qué falló?
¿Por qué falló este proceso? Y creo que vale la pena discutirlo. Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que falló? Hay muchas causas potenciales del fracaso de la descentralización, ¿no? Hay unas deficiencias en el diseño y en la implementación. No se terminó implementando lo que se había diseñado originalmente, como les contaba. Una ausencia de capacidad institucional para liderar el proceso, pero también, como Julia mencionaba, una falta de personal con capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales y una dependencia de las transferencias del gobierno central, una enorme desigualdad en las transferencias y una incapacidad de gasto tremendo. ¿Qué les parece? Les propongo revisar un poquito cada uno de estos temas que explican la situación actual. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de las deficiencias en la implementación, algo ya hemos conversado, ¿no? Falló claramente la integración de macroregiones, ¿no? En el referéndum no se logró. Hubo un shock de transferencias de competencias muy desorganizada, sin tomar en cuenta la verdadera capacidad de ejercer esas competencias, y una ausencia de un órgano representativo, el Consejo Nacional de Descentralización, que perdió, como les contaba, su autonomía al incorporarse a la PCM como Secretaría de Descentralización, limitando ahí completamente su capacidad de liderazgo, ¿no es cierto? Y de hecho hay muchas cosas en la implementación que se ha complicado. Por ejemplo, la ruta de IPAE muestra con claridad cómo el hecho de que no puedan reelegirse los gobernadores también tiene consecuencias claras sobre un aumento de la corrupción y una peor gestión. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas han habido? Siguiente, por favor. Está el tema de la falta de personal capacitado, ¿no es cierto? Y ahí, miren, esto es un tema bien importante, ¿no? Porque, ¿qué pasó aquí? La ley del sistema de acreditación en el 2004 establecía originalmente que la capacitación y la asistencia técnica se debían realizar antes de la transferencia de las competencias. Sin embargo, lamentablemente, en la práctica, esto no ocurrió así. ¿Por qué? Porque se aprobó una ley, porque la ley se aprobó recién en el 2004 y se quería acelerar el proceso de descentralización, entonces se permitió un régimen especial que permitiese que las capacitaciones se den incluso luego de realizar las transferencias. Y esto evidentemente generó ¿qué cosa? Que se tuviese problemas concretos de capacitación. De hecho, hasta el día de hoy, esos problemas, como ha mostrado y ha señalado Julia, nos siguen persiguiendo. Los gobiernos subnacionales presentan un enorme déficit de personal con capacidades técnicas adecuadas. 49% de los municipios manifiestan necesidades de capacitación, 43% en particular de los municipios manifiestan necesidades de capacitación en formulación y evaluación de proyectos públicos. Mira que es justamente el problema en lo que falta, ¿no? Y esta falta de capacidades en los gobiernos subnacionales luego terminan explicando por qué las tasas de ejecución presupuestal en inversión son al menos 10 puntos porcentuales por debajo del gobierno nacional, que de ninguna manera es un oasis de eficiencia, ¿no? Pero es mucho mejor de lo que ha hecho históricamente los gobiernos subnacionales. Y al respecto me gustaría mencionar otra cosa que resalta el Banco Mundial. La baja capacidad de gestión y falta de personal es en el fondo, ¿qué cosa? Un reflejo de la elevada atomización de los gobiernos locales. Para que se hagan una idea, el número de municipios con menos de 5.000 habitantes en Perú es 53%, mientras que en Bolivia es 18%, en Chile 11% y en Colombia 16%. Es decir, realmente tenemos muchísimos municipios muy pequeños. ¿Y esto qué genera? Esta elevada fragmentación termina haciendo que los recursos fiscales no sean los adecuados, que haya altos costos fijos administrativos y que no se pueda generar economías de escala en la provisión de servicios públicos. De hecho, en la ruta de IPAE una de las cosas que propone es la reducción de los gobiernos regionales, perdón, de los gobiernos municipales, ¿no? De los gobiernos locales. Pero algo más. Siguiente, por favor.
Luego tenemos un tema de la limitada autonomía financiera. ¿Qué es lo que está detrás aquí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Los gobiernos locales tienen una enorme necesidad, digamos, dependen muchísimo de los ingresos de las transferencias del gobierno central. Al menos 68%, para que se hagan una idea. Y el problema es que estas transferencias no responden a ningún criterio técnico o a un criterio de eficiencia. De hecho, son más como históricos, inerciales, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué termina siendo? Termina siendo que no haya incentivos para tener un buen uso eficiente de los recursos. Y esto termina además haciendo que las transferencias dependan de la coordinación o negociación que puedan tener uno a uno con el gobierno central. Y esto genera arbitrariedad, esto dificulta la planificación, y a esto se le suma el problema de la inequidad, ¿no es cierto?, en la capacidad de negociación, y luego una cosa adicional, el tema de los ingresos derivados del canon, y regalías y sobrecanon, que termina siendo que haya, pues, gobiernos locales que tengan muchos recursos. Para que se hagan una idea, solo el 1% de las municipalidades reciben más del 25% de las transferencias de canon. Y esta desigualdad hace que el municipio provincial más rico gaste per cápita 80 veces más que el más pobre, o que el municipio distrital más rico gasta per cápita 250 veces más que el más pobre. Y si bien existen transferencias que buscan igualar o mejorar la equidad como Foncomún y Foncor, pues la verdad, como se bien señala el Banco Mundial, su impacto es reducido, ¿no?, debido a que los montos no son muy grandes y que las fórmulas de distribución son complejas, etc. Entonces ahí hay dos temas clave. Un tercer tema es evidentemente la limitada capacidad administrativa de los gobiernos subnacionales, que limita la ejecución del gasto en inversión pública, como veremos más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, dado esto, ¿cómo estamos tras 2 décadas? O sea, después de toda esta promesa, ¿cómo estamos 2 décadas después? Siguiente, por favor. Y entonces aquí, justo yo empezaba esta presentación con la historia de las obras paralizadas, ¿no? Y es un aspecto evidentemente alarmante de este proceso de descentralización, es el crecimiento de las obras paralizadas a lo largo del territorio nacional. Para que se hagan una idea, en junio de 2022, la Contraloría General de la República reportó que habían 2.346 obras públicas paralizadas a nivel nacional, por un monto mayor a 29.000 millones de soles. Los 3 niveles de gobierno están involucrados, ahí lo pueden ver en el gráfico, ¿no? Si uno desagrega por nivel de gobierno, uno va a encontrar que los gobiernos locales, 1.704 obras paralizadas, el gobierno nacional, 368, y el gobierno regional, 274. Es decir, el 84% de las obras paralizadas están en gobiernos subnacionales. Ahora, si bien el gobierno regional parece tener el número menor, cuando lo ves por monto, ya no es así, ¿no es cierto? La situación en el gobierno regional también se vuelve crítica, ¿no es cierto? Porque en este caso estás hablando de 12.000 millones de soles, lo que está paralizado en las regiones, en los gobiernos regionales. El monto correspondiente o relacionado a obras paralizadas en regiones, el 67% corresponde a los gobiernos subnacionales, para que se hagan una idea cuán dura es esta situación. Y también es crítica la situación de la inversión pública. Por favor, siguiente slide. A ver, casi 2 décadas después de implementado este proceso, uno esperaría que los niveles de inversión pública mejoren, ¿no es cierto? Pero siguen siendo muy heterogéneos, tanto a nivel regional como local, y muy bajos. De acuerdo con el Ministerio de Economía, uno espera pues, que un nivel de ejecución mínimo, razonable, es del 75%. Bueno, pues entre el 2010 y el 2021, solo 7 regiones han tenido un nivel de ejecución presupuestal superior al 75%. Y si se analizan los gobiernos locales, pues solo un municipio, un departamento, de Cusco en particular, presentó un nivel de ejecución mayor o igual al 75%. Está muy atrás, estamos muy atrás en esto de la inversión pública. Y luego viene todo el tema de la corrupción, ¿no? Porque detrás de las obras paralizadas
Y detrás también de todo esto, también hay corrupción, por supuesto. Siguiente slide. Entonces, claramente, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes alarmas de que el sistema y el diseño no es el correcto, es el hecho de la enorme corrupción que los altos niveles de corrupción que uno puede observar, ¿no? Lo mínimo que uno podría decir es que este proceso de descentralización pues, requiere al menos de mayores esfuerzos de control y rendición de cuentas, ¿no? Lo mínimo, lo más suave que uno podría decir. Pero veamos lo serio de esto. De los 25 gobernadores regionales elegidos en el último proceso, en el 2018, todos, o sea, los 25, enfrentan investigaciones pendientes en el Ministerio Público. Además de eso, 21 de ellos, o sea, 21 de 25, o sea, 84%, registran procesos activos por delitos de corrupción. Y es importante mencionar que 8 gobernadores regionales no han podido completar su gestión por mantener investigaciones pendientes. Y que hacia octubre del año pasado, la Procuraduría Anticorrupción tenía en trámite 196 investigaciones contra autoridades regionales. ¿Ya? Solo para que se hagan una idea de lo grave que puede ser esto. En 2020 se calculó el perjuicio económico por corrupción. Para que se hagan una idea, números gruesos, más o menos ascendía a 5.700 millones de soles en el caso de los gobiernos regionales y 4.700 millones en el caso de los gobiernos locales. ¡Ah, caramba! No estamos hablando nunca de números pequeños aquí cuando hablamos de esto, de la corrupción en los gobiernos locales. Ahora, si al menos pudiésemos decir que detrás de todo esto, la calidad de vida de las personas mejoró, pero ¿realmente este es el caso? A ver, veamos. Siguiente slide, por favor. Y aquí yo les quiero mostrar una cosa que me parece que es bien interesante. Imaginemos que los territorios deben contar con un mínimo de condiciones para poder crecer, un mínimo de servicios, infraestructura e instituciones que permita crecer y desarrollarse esos territorios. Bueno, este ejercicio lo hizo Carolina Trivelli recientemente. Las condiciones mínimas que consideró son las siguientes, y van a ver que no son tan estrictas. Al menos el 50% de la población económica en edad de trabajar, tiene secundaria completa, al menos hay un centro de salud, el nivel de pobreza monetaria es menor a 43%, al menos un servicio financiero, y las elecciones locales se ganaron con un mínimo de legitimidad, que básicamente es decir que al menos el 70% de la población haya asistido a votar y que hubo al menos una diferencia de 5 puntos porcentuales entre el primer y el segundo lugar. Pues muy bien, con eso en mente, nos fijamos cuántos de esos de los 1.874 distritos cumplen con estas condiciones mínimas. Y aquí está lo terrible. ¿Ya? Solo 156 de los 1.874 distritos del Perú, solo 156 tienen este paquete completo. Es terrible. Para que se hagan una idea, ¿cuán grave puede ser eso? Significa que 1 de cada 3 peruanos viven en provincias donde ningún distrito cumple con estos mínimos. 1 de cada 3 peruanos. Y algo más, 3 departamentos no tienen ni un solo distrito que cumpla con estas condiciones mínimas. Ni uno, ni un distrito. Y estos son Amazonas, Ayacucho y Loreto. Entonces, esto es terrible, ¿no? Y si miramos, siguiente slide, por favor. Y si miramos las condiciones, vemos que la desigualdad regional todavía se mantiene. Y ojo, que aquí estamos comparando región con región, pero si uno hace la comparación con urbano, con rural, con ciertos distritos, la cosa puede ser peor. Por ejemplo, si revisamos el PBI per cápita, ¿no es cierto?, de Moquegua, con el de San Martín, es casi 7 veces más. O, por ejemplo, el acceso a electricidad, agua y desagüe en Lima es 90%, mientras que en Loreto es 30%. El acceso a internet es fijo, mientras que en Lima es 66%, en Huancavelica es 18%. O el rendimiento escolar en primaria, es decir, ese porcentaje de estudiantes con rendimiento satisfactorio en lectura y matemáticas, en Loreto es, y esto es real, 4%, mientras que o alrededor de 4%, mientras que en Tacna es 46%. Y la anemia infantil
En Tacna es 25%, mientras que en Puno llega a 70%. 7 de cada 10 niños en Puno tienen anemia. Entonces, estos son números muy fuertes. Siguiente, por favor. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿No? ¿Cómo poder resolver este tema? Pensemos algunas recomendaciones, pero, a ver, vamos a considerar estas recomendaciones como una abrebocas, ¿no es cierto?, para poder motivar la discusión que van a tener Jaime y diferentes personas de gremios regionales. Pero siguiente, por favor. Entonces, siguiente slide, por favor. Entonces, aquí lo primero son la definición, no, perdón, uno antes. La definición de responsabilidades entre los niveles de gobierno, ¿no? O sea, necesitamos definiciones más claras de cuáles son las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, para que, de hecho, el gobierno central pueda asumir el liderazgo y la rectoría, y los gobiernos subnacionales sus competencias descentralizadas. Se debe incrementar, por ejemplo, la articulación. Palabras como articulación y coordinación deberían ser palabras propias del diccionario de la descentralización, que hoy lamentablemente no se dice. O un rediseño del sistema de ingresos de los gobiernos. Las transferencias de gobierno a las regiones deben estar basadas en criterios técnicos. El Banco Mundial, por ejemplo, propone un tema de brecha de financiamiento que puede ser interesante, pero hay muchas alternativas. Lo concreto es, no puede ser inercial, tiene que tener un nivel técnico. Luego está el tema del fortalecimiento de la gestión pública descentralizada. Se debe fortalecer, como bien señala IPAE, las capacidades de la administración pública a través de un trabajo conjunto con Servir y los gobiernos subnacionales. Y de hecho existen casos exitosos que deberían ser replicados. Y finalmente, y con eso termino, claramente una mayor transparencia, ¿no? La disponibilidad de datos abiertos y plataformas que permitan el monitoreo a cualquiera de nosotros del trabajo de las autoridades en las regiones. Y, por ejemplo, hace no mucho, en una columna yo mencionaba la necesidad de no solo revisar el porcentaje de ejecución del presupuesto, sino también el porcentaje de avance físico de la obra, ¿no? Que, ojo, sí se reporta, no es que no se reporte, sí se reporta, pero o sí se debería reportar, ¿no? Digamos, los gobiernos subnacionales están obligados a reportarlo, pero cuando uno revisa, realmente es un porcentaje muy pequeño que realmente lo reporta. Y además, un dato importante, en realidad no es un reporte de un tercero, sino es un autorreporte que contiene información poco valiosa. Entonces, ahí deberíamos, por ejemplo, tener un ojo para que no solo se trate de cuánto de la inversión pública ofreces, logras ejecutar, sino que tanto de ese dinero se está usando realmente para construir la carretera, etcétera, etcétera. Y siguiente slide, por favor. Y yo con esas ideas me despido